Muy buenas tardes, familia peruana. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para ti en Conversando sobre tu salud. Como siempre, con un lenguaje práctico y sencillo para un mejor entendimiento. En el cual participarán grandes médicos, odontólogos, biólogos, tecnólogos médicos y otros profesionales de salud. ¡Te esperamos! Buen día, familia peruana. El día de hoy, en Conversando sobre tu salud, vamos a tratar el tema de cuidados que debo tener del niño que tiene dengue en casa. Tenemos para el día de hoy la presentación y con la participación de la doctora Dainaluz Calderón Coronado. Ella es infectóloga del Instituto Nacional de Salud de Niño de Breña. Tiene la especialidad y trabaja en el área de infectología pediátrica. Doctora, bienvenida. Muchas gracias y de antemano agradecer la invitación. Es la primera vez que estoy por aquí y espero poder ayudarlos con los conocimientos básicos sobre el dengue y, bueno, básicamente en niños, ¿no? Perfecto, doctora. Entonces empezamos con las preguntas. Y la primera pregunta referente al dengue en niños es, ¿cuáles son los síntomas más comunes que los presentan los niños referente al dengue? Claro. Básicamente, el dengue, como toda enfermedad virémica, se manifiesta principalmente por fiebre. Estamos hablando de una fiebre de 38, 39 grados. No es muy alta, pero con sus manifestaciones consecuentes, que quiero decir, el dolor generalizado, las mialgias que llamamos nosotros, artralgias, dolor de huesos, o la famosa llamada fiebre rompehuesos, que es un dolor incapacitante, penetrante, que presenta el niño en los primeros días de enfermedad. Luego también pues podemos tener dolor abdominal intenso algunas veces, vómitos persistentes también algunas veces, la presencia de manchas rojas como puntos, que las llamamos petequias, una manifestación también muy común en lo que es dengue, y el hecho de tener rash. ¿A qué le llamamos rash? Es la coloración rojiza de la piel, sobre todo en lo que son extremidades superiores, brazos y extremidades inferiores. Clásico también del dengue en niños. ¿Y cómo esto lo diferencia de otras infecciones? Bueno, como toda enfermedad metaxénica, el dengue pues es transmitida por un vector, que estamos hablando del zancudo del mosquito Aedes aegypti. Entonces, hay otras enfermedades que se parecen mucho, que estamos hablando de, por ejemplo, Zika, chikungunya, que se parecen en cuanto a las manifestaciones principales, ¿no? Fiebre, dolor articular, dolor muscular generalizado, pero estas se asocian, por ejemplo, a conjuntivitis y a una fotosensibilidad, es decir, no hay una buena exposición a la luz, ya que al pequeño le molesta la luz, ¿no? ante la presencia de ella. También la podemos diferenciar, por ejemplo, con la hepatitis. Lo que pasa es que en el dengue las enzimas hepáticas del hígado suben un poco y puede asemejar a una hepatitis, ya que hay una coloración amarilla de la piel, coloración amarilla de las escleras, que es la parte blanca de nuestros ojos. Entonces, podemos por ahí simular una hepatitis, pero a diferencia de ella, pues, tienen otro tipo de manifestaciones y la hepatitis es, pues, una enfermedad mucho más crónica del dengue. El dengue es algo más rápido, ¿no? Sucede en un par de días. Qué interesante, doctora. Gracias. Súper claro. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales riesgos y complicaciones de dengue en niños? Claro, lo que tenemos que hacer una vez que tenemos la sospecha, básicamente, del dengue, es poder identificar los principales signos de alarma del dengue, como por ejemplo un dolor abdominal intenso, no como un síntoma clásico, sino intenso y persistente. Probablemente el niño les va a decir que le duele la parte superior del abdomen, y este pues es un dolor referido. ¿Qué estaría pasando? Probablemente el abdomen se está llenando de líquido, por ahí en el abdomen tenemos nervios, plexos nerviosos, que al tener contacto con este líquido hacen un dolor referido en todo el abdomen. También podemos tener otro signo de alarma, como por ejemplo los microsangrados. ¿Qué estamos hablando? Sangrado por la nariz, sangrado pequeño por las encías, por la orina o incluso por las heces. Otro signo de alarma también pueden ser definitivamente la letargia o la irritabilidad. ¿Qué quiero decir con ello? El niño por ahí puede estar un poco más hipoactivo, ya no nos responde a los estímulos que normalmente nosotros pues realizamos con ellos, ¿no? Al hablar, al jugar, está con más sueño, y el lado extremo de la irritabilidad
pues quiero decir que de todo llora, no quiere comer, hay una inapetencia oral, no come bien y también pueden haber vómitos persistentes que me pueden traer consigo repercusiones importantes en cuanto a la hidratación, porque como pues ya sabemos, el dengue principal pues tratamiento es una hidratación adecuada. Y si hay vómitos, no puedo darle a mi pequeño la hidratación adecuada que se debe de dar en esta enfermedad y voy a tener problemas, ¿no? Claro, doctora. ¿Y cuáles son las medidas de cuidado exclusivo y tratamientos respecto a las recomendaciones para el niño que tiene dengue y está en casa? Claro. Entonces, básicamente el dengue, como sabemos, como toda enfermedad vírica, pues no tiene un tratamiento como tal, lamentablemente, pero tiene un tratamiento de soporte, que es básicamente sintomático. ¿A qué me refiero? Básicamente, si es que mi paciente o mi pequeño tiene fiebre, le daré antipiréticos. ¿Está indicado solo el paracetamol? Eso sí quiero hacer hincapié en ello. No está indicado el metamizol, por ejemplo, o la famosa antalgina que utilizamos, porque tiene repercusiones en realidad peores que si no es que no le diéramos nada para la fiebre. ¿Qué más podríamos utilizar para la fiebre? Los medios físicos, ¿no? Pañitos de agua fría, baños, en realidad en general, que me puedan ayudar a disminuir la temperatura corporal del pequeño. También es importante una adecuada hidratación. Es lo más importante, lo básico. Está totalmente contraindicado en realidad dar agua pura a los pequeños. Preferimos dar sueros de rehidratación oral conseguidos en farmacia, ya que ayudan a tener un balance hidroelectrolítico, un balance interno mucho mejor que si fuese solo agua pura. Entonces, estamos hablando en un niño pequeño, en edad escolar, a partir de 5 años, más o menos una tacita de agua cada 4 horas, durante por lo menos los 3 o los 4 primeros días, dependiendo de la evolución de la enfermedad, por supuesto. Sumamente claro, doctora. Y respecto a cuáles son las medidas preventivas que los padres en casa pueden tomar respecto al dengue. Claro, dos cosas principalmente. Es importante la eliminación y la erradicación de la presencia del vector. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que tengo que permitir que no aparezca mi zancudo, mi Aedes aegypti. Entonces, para eso tengo que tomar medidas como, por ejemplo, la erradicación de los zancudos. ¿Cómo? Puedo utilizar por ahí repelente para evitar mis picaduras. Puedo utilizar ropas manga largas o pantalones también largos para que evitemos pues las zonas expuestas de piel. Es importante también eliminar los criaderos de los zancudos. Como por ejemplo, elimino mis pozas de agua, los maceteros, tengo que cambiar quizás mis floreros o mis macetes. En realidad podría ser por arena fina, húmeda. Puedo tomar otras medidas que no tengan que ver o que no tengan que ser utilizadas necesariamente en posamientos de agua, que es lo que me va a traer, ¿no?, al zancudo de Aedes aegypti. Y ese emposamiento de agua es indiferente si está, digamos, limpio o sucio, si es que tengo mi florero en casa para los padres y madres de familia, de repente 2 días. ¿Es indiferente? ¿El agua se encuentra contaminada, digámoslo así, 2 días emposada o esté limpia? Si es que nosotros queremos mantener agua, a pesar de ello, pues tenemos que tener un recipiente limpio, por supuesto, y lo más importante, bien cubierto. Así que por ahí tenemos jardines, también evitar los charcos, evitar justamente, y una adecuada, por supuesto, limpieza del ambiente, y si es que estamos hablando de ambientes más grandes o instituciones, la fumigación también es importante. Sobre todo en los colegios, ¿verdad, doctora? Así es. ¿Y cómo se puede educar al niño desde casa para prevenir el dengue? Claro, hay 2 importantes fuentes, ¿no? Desde casa y desde el colegio también lo podemos ayudar. Es necesario fomentar un comportamiento saludable adecuado en nuestros niños, sobre todo en los niños que ya son un poco más grandes en la etapa escolar, en los cuales podamos ayudarles con actividades didácticas, dinámicas, fáciles de entender sobre qué es el dengue, cómo te transmite el dengue, ¿no?, cómo se comporta, qué pasa si yo tengo tales síntomas, como venía explicando al inicio, que el niño lo pueda entender y nos pueda ayudar también a poder prevenir justamente esta enfermedad. Es importante también explicarle, ¿no?, hacer charlas en el colegio, con los tutores, con los padres, incluir a toda la familia en realidad para poder concientizar a nuestras familias y a las escuelas de la importancia de la prevención del virus de dengue. Qué importante, doctora, es la prevención hoy en día, no solamente en los colegios, sino también en casa, sobre todo. ¿Y cómo actuar
si el niño tiene el diagnóstico de dengue y se encuentra en el aula de clases? Bueno, aquí lo que tenemos que ver es básicamente una cosa. Ver si es que nuestro niño tiene signos de alarma, por ejemplo, como ya habíamos mencionado, el dolor abdominal intenso, las hemorragias pequeñas y todo ello, los vómitos, etc. Si es que esto ocurre, definitivamente estamos hablando de una enfermedad viral, ¿no? Las manifestaciones clínicas de por sí no van a permitir que mi niño vaya al colegio porque se sienta enfermo, tal cual. Segundo, es importante evitar la propagación del virus. El virus, pues, no es una enfermedad, por ejemplo, a diferencia del COVID, que se puede transmitir con gotitas. No es así, ¿no? El virus necesita un vector, necesita que el zancudo esté presente en el área para que así pueda picar al pequeño o a la persona que esté contagiada de la enfermedad y pueda picar a la persona sana. Esa es la única forma de transmitirlo. Entonces, básicamente, nuestro niño que está con dengue se va a quedar en casita, pero para evitar justamente que empeore o que se complique la enfermedad como tal, ¿no? Y justamente hay un periodo, que es la fase de viremia, que básicamente te dura de 5 a 10 días, va a depender de cada niño, en donde esta fase se conoce como la fase de contagiosidad, en donde el pequeño, por su sangre, está corriendo actualmente el virus y puede transmitir por medio del vector. Es por eso que se sugiere, pues, que se queden en casita para que reposen. Además, es importante saber que también el virus del dengue tal cual, lo que hacen es bajar las plaquetas. Las plaquetas son células sanguíneas que te ayudan a la coagulación. Entonces, si es que las tengo bajas, no voy a coagular bien y cualquier actividad como deporte o actividad, no sé, de esfuerzo físico importante puede hacer que mi niño tenga moretones, ¿no? Y lo puedo complicar. Por eso preferimos un reposo absoluto. Qué interesante lo de los moretones. Entonces, si tenemos acá en casa un niño que tiene los moretones, hay que hacerlo ver de igual manera. Así es. Además, también me olvidaba mencionar, es importante también a nivel institucional tomar medidas, como por ejemplo, ya mencionábamos hace un momento, la fumigación. Es importante si es que encontramos el vector o si es que estamos en una zona endémica o por lo menos de casos confirmados de dengue, ¿no? Entonces iniciamos con la fumigación importante, hacemos una adecuada limpieza de los techos, de las cisternas, con adecuadas tapas. En los jardines de los colegios también evitar emposamientos de agua, cambiar todos los floreros y desaparecer pues las macetas, ¿no? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Y como pregunta final, más que una pregunta, que nos den los tips, las recomendaciones de cómo prevenir o cuidar si nuestro niño tiene dengue. Claro, como mencionábamos, hay que llevarnos ciertos tips, como mencionas. Importantísimo poder reconocer primero las señales o los signos de alarma. Mencionábamos el dolor abdominal intenso, mencionábamos los vómitos persistentes, todo tipo de signos gastrointestinales. También pueden presentarse diarreas intensas también que te pueden llevar a la deshidratación. Es importante también vigilar los signos de sangrado, sangrado por la nariz, sangrado por las encías, por la boquita, por la orina, por las heces. Entonces es importante vigilar todo lo que entra y sale del niño. También tenemos que asegurar una adecuada hidratación bioral principalmente, es decir, eliminar lo que es agua de nuestra casa y poderla reemplazar por lo que son los sueritos de rehidratación oral, los que se venden clásicamente en la farmacia. Nos va a ayudar mucho mejor en realidad que el agua como tal. Y básicamente no automedicarnos. Paracetamol es lo máximo que podríamos tomar para la fiebre y los síntomas generales. Preferimos no inyectables. Y si es que tienen alguno de los síntomas de alarma que ya hemos explicado, pues ir al hospital o a cualquier centro de salud para que te puedan hacer una evaluación completa médica, ¿no? Es lo más importante. Y por supuesto también la prevención. Eliminar los criaderos de zancudo, el uso de repelente, el uso de mosquiteros, el uso de ropas con manga larga, con pantalón y definitivamente poder concientizarnos y fomentar la prevención a nivel comunitario. Muchísimas gracias, doctora Naida Luz. Realmente queda claro. Entonces, es importante, ya saben, el no automedicarnos. No solamente, como menciona la doctora, tomar paracetamol, sino ir donde el médico especialista que puede ver ello. De igual manera, los criaderos que tenemos, a veces las macetas, tener el cuidado respectivo y mucho cuidado en casa, en el aula también de clases. Entonces, nos vemos en una próxima. Gracias en Conversando sobre tu Salud.